Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 53. La casita. Una cosa pido al Señor: morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Salmo 27:4. El jueves 22 de marzo de 1990 salimos para Roma. Sería el inicio de una experiencia enriquecedora al lado de una gran religiosa que no deseaba otra cosa que cumplir la voluntad divina a costa de renuncias continuas, como lo fui comprobando cada día durante 13 años. Fue el primero de muchos viajes que realizaría junto a la Madre María Teresa Botello. En el avión fue un honor ir sentada a su lado. Su conversación siempre era interesante, como algo natural, y sin que fuera pesado hablaba de nuestra madre fundadora, de las misiones, pero también de otros temas interesantes. Me dijo que además de las hermanas que vivían en la comunidad, en la casa general en Roma, encontraría a un lindo perro de raza mastín español que se llamaba Taro. Comentó que el perro era muy bravo y que tardaba días en acostumbrarse a las recién llegadas, pero luego se convertía en un fiel guardián. En el aeropuerto la esperaban algunas hermanas. Nos esperaban con abrigos porque hacía frío y además llovía. Nos fuimos en 2 camionetas blancas Peugeot a la Casa General, situada en Salita Castel Jubileo 11. Al llegar a la esquina de la Vía Salaria y Salita Castel Jubileo, donde inicia la colina y la propiedad de las hermanas, lo primero que nota el que llega es una estatua blanca sobre una pared de piedra de la Virgen de Guadalupe. Allí estaban reunidas las 3 comunidades de Roma, contando la de Pisoniano. Las hermanas recibieron a la Madre María Teresa Botello con mucho cariño. Era muy hermoso ver cómo la trataban. Digamos que era como una mamá que llegaba a su casa después de un largo viaje. El primer acto fue pasar a la capilla a dar gracias a Dios por el regreso de la madrecita, como le decíamos familiarmente. Allí le cantaron y le leyeron algo. Luego se pasó al comedor y pese al cansancio, la madre con gran paciencia les contó un poco del viaje y de algunas peripecias, sacó de su maleta los dulces que les había llevado y algunos detallitos, entregó cartitas de hermanas y familiares a las respectivas novicias y profesas, porque entre todo lo que hizo, también se entrevistó con algunos familiares de varias de las hermanas de la congregación. Era de verdad un personaje infatigable, pero no por propia vitalidad, sino por amor a Dios. Era así como doblegaba su voluntad. En la Eucaristía y en la oración sacaba fuerzas para continuar. En aquel entonces era común que la madre en persona mostrara la casa a las hermanas que llegaban por primera vez a la casita. Lo hacía con sencillez y como si el tiempo no le corriera, así que en los siguientes 2 días se dio el tiempo para ese detalle que nunca olvidaré. El jardín sí que era grande, pero en desnivel por encontrarse la casa justamente en la colina de Castel Jubileo. Había árboles frutales, olivares, rosales y un pequeño viñedo. Era una delicia caminar por esos jardines que, pese a que colindaban con la famosa y transitada avenida Salaria, se lograba un cierto silencio gracias a los enormes pinos que tenía la finca. La casita, como se le decía a la casa general, era en realidad pequeña. Una casa familiar adaptada, la cual constaba de 2 partes, o 2 módulos por decir así. En un módulo, que originalmente fue la casa de los antiguos propietarios, estaba la capillita, que no era otra cosa que 2 recámaras, que se unieron con un arco en medio para dar lugar a un salón un poco más grande, así que el sagrario estaba sobre una chimenea cancelada por una pieza de mármol. El altar era pequeño y ocupaba junto con el sagrario la mitad de la capillita. En la otra mitad estaban las bancas, que no serían más de 4. Enseguida de la capilla estaba la recámara de la Madre General. Una pared de su recámara y cabecera de su cama colindaban con la pared de la capilla, solía decir la Madre María Teresa. Así me siento cerquita del sagrario y platicamos durante las largas noches de trabajo.
Digamos que compartían la misma salida de chimenea cancelada. En su recámara tenía también su oficina. Me sorprendió este signo de pobreza. Poco después de la muerte de la madre María Inés, en uno de sus viajes, le habían adaptado sin avisarle un pequeño baño completo. A un costado de su cama tenía un hermoso crucifijo que le regaló la madre fundadora. Esta antigua imagen había sido escondida en un pajar por la familia de un futuro sacerdote que tuvo que hospedar a fuerzas a un pelotón de soldados en la persecución religiosa en México. Reencontrado después, el anciano sacerdote se lo regaló a la Madre María Inés muy al principio de la fundación de la congregación y ella, a su vez, se lo regaló a la Madre María Teresa el día en que quedó elegida como la primera vicaria general de la congregación. Entonces comprendí que en adelante solamente Jesús crucificado sería mi camino, mi verdad y mi vida. Con este gesto de nuestra Madre Fundadora, entendí que me compartía la cruz que hasta ahora había cargado sola. Nunca me imaginé que la cargaría por tantos años. Bendito sea Dios y tan mal que le he servido, Comentó cuando me contó sobre aquel regalo. La cruz original del crucifijo estaba quemada y muy maltratada. Originalmente, la imagen tenía una cabellera muy larga que le llegaba hasta las rodillas. La madrecita le cortó el cabello por debajo de los hombros y le cambió el cendal original, que estaba muy maltratado. Ella le hizo uno hermoso y simple a la vez. Don Carlitos, un mexicano, amigo de la congregación que vivía en Roma, le hizo una cruz de madera, le mandó forjar una coronita, el INRI, los pequeños clavos y las terminaciones de la cruz, de plata. La espalda del Cristo estaba completamente llena de tremendas heridas, que se le notaban hasta las costillas, sus hombros terriblemente maltratados, así como sus rodillas. El Cristo, aún sin cruz, viajó en brazos de la Madre María Teresa Botello, de México a Roma envuelto en mantas, aquel 12 de diciembre de 1969, cuando ella alcanzó a la Beata Madre María Inés, que ya se había ido poco antes, pues se cambió la casa general a Roma. Ahora con su nueva cruz medía unos 65 centímetros y estuvo siempre colgado a la pared de su cuarto. Durante 40 años fue su paño de lágrimas, siempre a un costado de su cama, su compañero en las largas noches que pasaba en oración o trabajando. Ante este Cristo pidió por las hermanas, por los problemas de la congregación y de cada miembro de la familia inesiana. Fue el testigo fiel y silencioso de los grandes sufrimientos por los que la Madre María Teresa Botello pasó, muchos de ellos debidos a la actitud negativa de alguna hermana. Cuando veía sus espaldas, solía decir: lo mío es nada comparado con lo tuyo, Jesús mío. Sufriste por mí, que yo te ame siempre como tú a mí. Dame, Señor, la fuerza, la fe y el abandono en ti, y que cumpla siempre tu voluntad. La habitación que había sido de la Beata Madre María Inés estaba justo a un lado del de la Madre General. Se conservaba tal y como cuando vivía la Beata. Habían protegido su cama con una caja de acrílico grueso transparente, lo mismo que su reclinatorio. También estaba el escritorio en el que llamaba la atención un busto del rostro de Jesús muy hermoso. La Madre María Teresa, tomándolo con delicadeza entre sus manos y besándolo, comentó que había sido bañado muchas veces por las lágrimas de nuestra Madre Fundadora. Algunas veces llegué a descubrir a la Madre María Teresa, abrazando también ese mismo rostro divino, pidiendo por alguna hermana o situación en especial. Estaba también en esa habitación el sillón que usó por años la Beata María Inés en lugar de cama. Ella había ofrecido como sacrificio no tocar una cama por la salvación de sus hijas y por la congregación entera, pero todas creían que dormía en el reposet, porque así descansaba mejor por problemas de espalda.
Solo poco antes de morir, la Madre María Teresa le pidió que por favor se acostara en la cama. Obedeció, y por una expresión que hizo la beata, fue que la Madre María Teresa se dio cuenta de que la Madre María Inés lo había hecho por sacrificio, y poco después se lo confesó directamente. Cuánto le dolió a la madrecita descubrir esta mortificación tan bien disimulada de su madre fundadora. Decía que hubiera querido descubrirlo antes y evitarle aquello, ofreciéndose ella a hacer alguna mortificación. Ese cuarto era un pequeño santuario en el que la beata fundadora había pasado sus últimos años y enfermedad, donde la Madre María Teresa lloró en brazos de su amada Madre Fundadora. Y en esa pequeña recámara, la Madre María Inés murió, en brazos de su fiel hija, María Teresa Botello Uribe. Subiendo las escaleras a la derecha, estaban las 4 recámaras de las consejeras, que en el día se convertían en oficinas. Las mismas escaleras hacia la izquierda desembocaban a un balconcito interno, que a su vez era un pasillo. Se llegaba a una guardilla conocido como el Común de Vírgenes, donde había unas 6 camas, el techo era inclinado, tanto así que dentro había que caminar agachadas. Continuando por el pasillo balcón, se llegaba a la sala capitular que quedaba justo arriba de la capilla. Había allí 3 recámaras pequeñas y me destinaron una de ellas. La ventana de esa recámara y la de la sala capitular daban hacia el jardín y se podía ver a lo lejos la punta de la cúpula de San Pedro. La madrecita me dijo que había pensado en ese pequeño cuarto para mí, para que alcanzara a ver la sede del Papa y así desde el primer día ofreciera mis sacrificios por el dulce Cristo de la tierra, como lo llamaba la beata fundadora. La Madre María Teresa Botello se emocionaba cuando hablaba de la Madre María Inés, por lo que no era un simple mostrar la casa, era ir platicando de lo que significaba cada rincón. En ese mismo edificio, de los 2 que conformaban ya la casa general, estaba además la salita de comunidad, que en vida de nuestra madre fundadora había sido la cocina. Era muy pequeña, con muebles sumamente sencillos, pero acogedora. Contaban con una sala para recibir visitas, conocida como la Sala Verde, por los muebles que tenía, los cuales se los habían regalado, eran viejos pero en buen estado. Había un cuarto que en vida de la beata Madre María Inés había sido comedor. Posteriormente fue la oficina de la causa de canonización, con 4 escritorios, que era donde se trabajaba transcribiendo grabaciones, cartas, escritos varios de la Madre Fundadora y archivándolos correctamente para lo que el postulador pudiera pedir. Justamente en la causa de beatificación de la Madre María Inés tuve la dicha de trabajar desde el inicio y durante 15 años. Allí me designó la Madre un escritorio y una computadora. Finalmente, una pequeñita biblioteca que estaba en perfecto orden, donde había además una fotocopiadora. A un lado se encontraba una pequeña oficina donde trabajaba la secretaria general con todos los archivos y la documentación de la congregación. La pobre secretaria general apenas y cabía. Cruzando un pequeño patio estaba el otro pequeño módulo en donde los dueños habían tenido un granero y casa de la servidumbre. Se había adaptado en la planta baja el comedor, la cocina y la lavandería de la comunidad. En la planta superior había varias recámaras pequeñas y baños comunes. La famosa casita, que servía de casa general, hacía honor a su nombre, pues en realidad era la casa más pequeña y sencilla de la congregación de las misioneras clarisas que yo había conocido hasta el momento. Ciertamente con un estilo muy romano, que le daba un toque muy especial que quedó en mi memoria y corazón, así como quedaron las palabras de la madrecita y tantos hermosos recuerdos con las hermanas de la comunidad.